No todos los monstruos saben que lo son. Algunos no gritan, no planean y mucho menos recuerdan. Existen crímenes sin rabia, sin odio, sin intención. Actos cometidos cuando la mente se apaga y el cuerpo camina solo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Esto ayuda a que estas historias sigan contándose. Quédate hasta el final para saber si estos casos obtuvieron justicia. Ahora, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. Estos son 6 casos de crímenes cometidos por el insomnio. Kenneth Parks, el hombre que mató dormido. Hay una idea que nos protege mientras dormimos, una certeza silenciosa. Mientras duermes, no puedes hacer daño. Esta historia existe para destruir esa idea. No es una leyenda urbana, no es una excusa legal, no es una película, es un caso real. Su nombre era Kenneth Parks. Kenneth Parks tenía 23 años, casado, empleado, aparentemente normal, pero su mente estaba colapsando. No dormía bien, no dormía casi nada, sufría parasomnia severa. Episodios en los que el cuerpo se mueve mientras la conciencia está completamente desconectada. No sueños, no pesadillas, algo peor, automatismo puro. A eso se sumaba una presión constante, deudas, vergüenza, una adicción al juego que estaba saliendo de control. Kenneth no hablaba de esto, la mayoría no lo hace. El cerebro, cuando no duerme, se fragmenta, pierde límites, pierde frenos. Y una mente sin frenos no necesita intención para ser peligrosa. La noche del crimen no fue especial. No hubo discusiones, no hubo amenazas, no hubo alcohol. Kenneth se acostó y su conciencia se apagó. Su cuerpo se levantó solo, se vistió, tomó las llaves y condujo kilómetros por calles desiertas, semáforos, curvas, señales, todo ejecutado sin pensamiento consciente. Llegó a casa de sus suegros, entró. No forzó la puerta como un intruso, entró como alguien que conoce el lugar. De la cocina tomó un cuchillo. Lo que ocurrió después no tiene palabras suaves. Su suegra murió por múltiples heridas. Su suegro despertó bajo el ataque y sobrevivió gravemente herido. No hubo gritos previos, no hubo diálogo, solo violencia mecánica, repetitiva, sin conciencia ni emoción. Después, Kenneth volvió al coche, condujo hasta una estación de policía, caminó hasta el mostrador. Tenía las manos cubiertas de sangre. Dijo algo que ningún culpable ensaya. Creo que he hecho algo terrible, pero no sé qué. No lloraba, no huía, no pedía abogado. Estaba desorientado. Los médicos notaron algo imposible de fingir. Heridas profundas en ambas manos. Cortes tan severos que cualquier persona despierta habría soltado el arma por dolor. Kenneth no sintió nada, porque no estaba ahí cuando ocurrió. El juicio no fue rápido, muy sencillo. Electroencefalogramas, especialistas en sueño, historial médico. Todo apunta a un diagnóstico rarísimo. Sonambulismo violento profundo. Un estado donde el cerebro está dormido, pero el cuerpo actúa. Legalmente, esto plantea una pregunta aterradora. Si no hay conciencia, ¿hay crimen? La corte determinó que Kenneth no actuó con intención. No hubo premeditación, no hubo control. Fue absuelto. No porque fuera inocente, sino porque estaba despierto para ser culpable. Aquí está lo que realmente incomoda. Kenneth Parks no es un monstruo excepcional. Es un ser humano con cerebro humano. El mismo tipo de cerebro que todos tenemos. Dormimos creyendo que somos inofensivos, que la moral se apaga junto con la luz. El caso demuestra algo mucho peor. La violencia no siempre necesita odio. A veces solo necesita ausencia de conciencia. No fue por impulso, no fue por rabia, fue vacío. Y eso
lo hace infinitamente más perturbador. Kenneth Park salió libre, pero nadie ganó. Una mujer murió, una familia quedó destruida y el mundo aprendió algo que preferiría no saber, que mientras duermes, tu cuerpo no te pertenece del todo y que en raras ocasiones el peor crimen no nace de la maldad, sino del silencio absoluto de la mente. Dean Sockel, cuando el sueño ya no es excusa. Dormir no siempre significa descansar. A veces significa perder el control sin notarlo. Dean Sockel lo descubrió de la peor manera posible. No despertó con un recuerdo borroso. No despertó con una sensación extraña. Despertó con su esposa muerta y la certeza de que en algún punto él sí estaba despierto. Ese detalle lo cambia todo. Dean Sockel era chef en el Reino Unido, un trabajo que exige precisión, repetición, control del tiempo y resistencia al estrés. Dormía poco, dormía mal, arrastraba insomnio crónico, agotamiento y episodios de comportamiento automático nocturno. No era un hombre violento, según quienes lo conocían. No tenía antecedentes de agresión extrema. No era el perfil clásico de un homicida impulsivo. Pero el cerebro humano no necesita odio para romperse. Solo necesita fatiga. La noche del crimen no comenzó con una pelea documentada. No hay registros de gritos previos, ni llamadas de auxilio, ni amenazas. Lo que ocurrió dentro de esa casa comenzó de manera silenciosa, confusa, desordenada. Dean afirmó después que el primer golpe ocurrió mientras dormía. Ese punto es clave. En medicina del sueño existe algo llamado estado confusional, una zona intermedia donde el cuerpo puede ejecutar acciones complejas mientras la conciencia aún no se ha activado del todo. No es soñar, no es vigilia, es un piloto automático primitivo, sin juicio moral ni control emocional. En ese estado, una persona puede caminar, hablar, incluso reaccionar a estímulos sin comprender lo que está haciendo. El primer golpe con el martillo pudo haber ocurrido ahí, pero el caso no termina ahí, porque Dean despertó, y cuando despertó, no se detuvo. El ataque continuó. No fue un solo impacto, no fue una reacción breve, fue una secuencia prolongada de violencia que ya no podía sostenerse únicamente en el argumento del sonambulismo. El cuerpo ya estaba despierto. La fuerza aplicada, la repetición del acto y la duración del ataque indicaban algo imposible de ignorar. La conciencia había regresado y aún así la violencia siguió. Ese es el punto exacto donde este caso deja de parecerse a otros homicidios cometidos durante el sueño y se convierte en algo mucho más incómodo, porque aquí no estamos hablando de alguien que nunca despertó, estamos hablando de alguien que despertó en medio del acto. Los peritajes médicos fueron claros. Aunque se aceptó la posibilidad de que el episodio iniciara en un estado parasómnico, también se concluyó que la agresión se prolongó cuando Dean ya estaba consciente, y en términos legales, eso marca una línea definitiva. El sueño puede explicar el inicio, pero no puede justificar la continuación. El tribunal no necesitó demostrar que Dean planeó matar, solo demostrar que hubo un momento en el que pudo detenerse y no lo hizo. Dean Sockel fue condenado a cadena perpetua, no porque negara el trastorno del sueño, sino porque el trastorno no cubría todo el acto. Y decirlo así diluye la responsabilidad donde sí existió. Este caso no habla de alguien completamente inconsciente, habla de una transición. Y esa transición es el verdadero horror, porque demuestra que la frontera entre dormir y despertar no es clara, ni limpia, ni inmediata. Es un deslizamiento lento, imperfecto, donde la conciencia regresa antes que el control emocional.
antes que el juicio moral, antes que la empatía. Durante ese lapso, una persona puede estar técnicamente despierta, pero psicológicamente desorganizada y aún así responsable. Este caso incomoda porque rompe dos ideas tranquilizadoras al mismo tiempo. La primera, que el sueño nos vuelve inofensivos. La segunda, que despertar equivale automáticamente a recuperar el control. Dean despertó y aún así cruzó la línea. Eso lo distingue radicalmente de otros casos como el de Kenneth Parks, donde la violencia ocurrió completamente en estado inconsciente. Parks nunca despertó durante el acto. Sokell sí. Y ese solo detalle define dos destinos legales opuestos. Uno fue absuelto, el otro fue condenado de por vida. No porque uno haya causado más daño que el otro, sino porque uno recuperó la conciencia antes de terminar. Este caso no es una historia sobre monstruos ocultos, es una advertencia sobre algo más inquietante, que el cerebro humano puede despertar antes que la moral lo haga, que la conciencia puede volver fragmentada, incompleta, incapaz de frenar lo que ya empezó. Y aún así, la ley y la sociedad trazan una línea clara. Si estás despierto, eres responsable. Dean Sokell vive con esa frontera clavada en la memoria. No puede refugiarse completamente en el sueño. Tampoco puede negar lo que ocurrió después. Este no es un caso de absolución incómoda. Es un caso de condena inevitable. Y por eso es fundamental dentro de esta serie, porque demuestra que no todos los crímenes cometidos alrededor del sueño terminan en exculpación. Algunos terminan exactamente donde terminan la mayoría de los homicidios, en prisión, con una verdad que no admite refugios. La pregunta no es si empezó dormido. La pregunta es por qué no se detuvo al despertar. Y esa pregunta no tiene una respuesta que alivie a nadie. Toby Auder. Cuando el cansancio ya no explica nada. Toby no estaba dormido. Y eso es lo primero que debe quedar claro. Porque esta historia no trata sobre un hombre que perdió la conciencia, sino de alguien que la perdió parcialmente durante días, hasta que lo único que quedó fue ira, paranoia y control deteriorado. Ese matiz lo convierte en uno de los casos más importantes y más incómodos de esta serie. Toby vivía en Australia con su pareja, Jacqueline Hoyt. La relación no estaba estable. Había tensiones, discusiones, celos y un desgaste emocional progresivo. Nada extraordinario, nada que por sí solo anunciara un homicidio. Lo que sí era extraordinario era el estado mental de Toby. Durante días prácticamente no durmió. No hablamos de una noche en vela, no hablamos de insomnio ocasional. Hablamos de privación extrema y prolongada del sueño. El cuerpo humano puede tolerar muchas cosas, pero hay algo que no negocia: el descanso. Cuando se le niega durante demasiado tiempo, el cerebro no se apaga, se distorsiona. La percepción se altera, la interpretación de la realidad se vuelve hostil. La paranoia empieza a ocupar espacios que antes llenaba de juicios. Toby comenzó a convencerse de ideas que no podía comprobar, sospechas, interpretaciones erróneas, pensamientos circulares. No eran alucinaciones completas, pero tampoco eran razonamientos sanos. Era un estado limítrofe, donde todo parece amenaza y nada se filtra correctamente. La noche del crimen, Toby no estaba dormido. Estaba exhausto, estaba irritable, estaba paranoico. Y lo importante, estaba despierto. La discusión con Jacqueline escaló. No fue una reacción automática sin contexto. Hubo confrontación verbal, hubo emociones reconocibles, hubo ira, y en algún punto Toby la estranguló. No fue un movimiento reflejo, no fue un acto breve,
no fue una confusión de identidad sostenida del sueño. Fue un acto físico prolongado que requiere fuerza constante, intención sostenida y una conciencia mínima del daño que está causando. Jacqueline murió. Después Toby intentó explicar lo ocurrido a través del insomnio. Alegó que su mente estaba deteriorada por la falta de sueño, que actuó en un estado cercano al automatismo, que no era plenamente responsable. Y aquí es donde el caso se vuelve esencial. ¿Por qué el tribunal no aceptó ese argumento? Los peritajes psiquiátricos y forenses fueron claros. Aunque la privación del sueño puede afectar gravemente el juicio, no elimina la conciencia ni borra la capacidad de entender que se está haciendo daño, especialmente cuando el acto ocurre en un contexto de conflicto emocional y reacción de ira. La corte determinó que Toby sabía lo que estaba haciendo. Aunque su control emocional estuviera degradado, no estaba inconsciente, no estaba dormido, no estaba atrapado en una pesadilla. Estaba despierto, alterado y aún así responsable. Fue declarado culpable de asesinato. Este veredicto marca una línea que muchas personas evitan. El cansancio no equivale a automatismo. Dormir poco puede volvernos irascibles, puede volvernos impulsivos, puede hacernos decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos, pero no convierte automáticamente una persona en un cuerpo sin voluntad. En los casos anteriores, hemos visto homicidios cometidos sin conciencia, durante el sueño profundo, sin memoria posterior, sin despertar durante el acto, casos donde la muerte estaba verdaderamente ausente. Este no es uno de ellos. Toby no mató dormido, mató cansado, mató alterado, mató sin frenos suficientes. Y la ley fue clara. Eso no basta para exculpar. El caso de Toby demuestra que la privación del sueño puede ser un factor, pero no un sustituto de la intención ni de la responsabilidad. Puede explicar por qué alguien pierde el control, pero no borra el hecho de que lo perdió mientras estaba despierto. Dormir mal puede romperte, pero no siempre te desconecta. Y cuando te desconecta, la responsabilidad permanece. Estas historias siguen resonando entre sueños y realidad. Si tú conoces algún otro caso, puedes enviarlo a traselumbraldt@gmail.com y puedes salir en el siguiente episodio. Yo soy Denby Y yo soy Tete Weed. y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.